Descubre el increíble secreto para transformar tu mente, dinero y emociones en 30 días. Sofía siempre había sentido que la vida se le escapaba entre los dedos. Con apenas 27 años, su existencia se había convertido en un ciclo de trabajos temporales, cada uno más precario que el anterior. Apenas suficiente para cubrir el alquiler de su pequeño apartamento en Madrid. Cada día se despertaba con la misma sensación de insatisfacción, perpetuando un espíritu que anhelaba más que una mera supervivencia económica. Su corazón se llenaba de desánimo al recordar los sueños de su infancia, sueños que parecían perderse en la realidad cruda de un mundo que no la comprendía. Entre sus compañeros de oficina, quienes arrastraban el pesar de la rutina, muchos la consideraban solo una empleada más. Sofía, la recién llegada, la llamaban, sin saber que su mente ardía de ideas, historias y una necesidad urgente de ser vista. Esa tarde, mientras organizaba el desván de su abuela fallecida, tropezó con un diario polvoriento lleno de relatos de perseverancia y amor, que resonaron en su interior como un eco familiar. Las letras desgastadas la llevaron a recordar los viejos valores familiares: dignidad, esfuerzo, nunca rendirse. Sin embargo, lo que comenzó como un destello de inspiración, pronto se transformó en la pesada carga del deber y la familia. La crisis económica que azotaba a su hogar como un huracán, añadía una presión insoportable sobre sus ya frágiles hombros. La idea de ser la luz en su hogar no era solo un deseo, se convirtió en una expectativa asfixiante. Sofía sentía como si la incertidumbre le posara sobre el pecho, mientras las voces de sus colegas resonaban en su mente, silenciando sus aspiraciones. ¿Por qué te molestas? Nunca serás más que esto. Le lanzaban miradas despectivas que se convertían en dagas a su autoestima. La lucha interna era un continuo tira y afloja entre el miedo y la determinación. Pero ahí estaba Diego, un amigo de la familia, siempre al margen, siempre apoyando con su generosidad y comprensión, mostrándole un camino que parecía cerrarse en cada entorno. Decidida a transformar su vida, Sofía empezó a aprender, a sumergirse en páginas y páginas de conocimiento y, sorprendentemente, halló en la escritura una nueva pasión. Cada palabra que nacía de su pluma era un grito por libertad, una manifestación de todas las historias que llevaban años esperando salir a la luz. Sin embargo, el dilema moral creció al decidir publicar un artículo en un reconocido blog. Un relámpago de valentía le empujó a contar la lucha de su madre y de su abuela, reflejando la injusticia que había marcado su historia familiar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión se volvió aplastante. Recibió críticas, miradas de desdén, pero también mensajes llenos de aguante y apoyo. Sin embargo, mientras más se hundía en el proceso creativo, más se enfrentaba a viejos rencores familiares que amanecían como sombras de un pasado olvidado. Sofía cuestionaba constantemente el valor real de su historia. A medida que las recompensas externas se manifestaban, la verdad era que su tormento interno había multiplicado sus dudas. Debería seguir desempeñando el papel de la hija obediente y la empleada ejemplar ante la mirada de sus compañeros, o atreverse a reescribir su narrativa, reclamar su voz. En el clímax de su confusión, justo cuando la presión la empujaba al límite y la separación de su vida actual parecía una salida cautivadora, recibió un mensaje inesperado que podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Pero, ¿sería suficiente para enfrentar sus demonios y reescribir su historia, y la de todos los que como ella han luchado en la sombra?
El silencio de la incertidumbre se interponía entre ella y la verdad que tanto anhelaba. El tiempo, su único enemigo. Sofía se sentó en su cama, con el móvil en la mano y el corazón latiendo al ritmo de sus pensamientos. El mensaje que había recibido provenía de un editor que había leído su artículo y estaba interesado en hablar con ella. Para muchos, esto podría parecer el inicio de una nueva aventura, una puerta que se abría. Pero para Sofía, era más un desafío que una oportunidad. La inquietud la invadía. La voz interna que la había atormentado durante años se hacía más fuerte. ¿Acaso crees que eres lo suficientemente buena? ¿Qué te hace pensar que esto es para ti? El eco de las críticas pasadas resonaba en su mente mientras reflexionaba sobre la lucha incesante por aceptar su voz. La presión era abrumadora, y su cuerpo parecía querer rendirse ante la calma del conformismo. Pero en el fondo de su ser, una chispa de resistencia comenzaba a elevarse, una especie de furia que había estado dormida demasiado tiempo. Con cada día que pasaba, la valentía de ser auténtica se apoderaba más de ella. Se propuso centrarse en su escritura como un medio para canalizar sus emociones, al tiempo que se comprometía a liberarse de las cadenas que la ataban a las expectativas ajenas. Comenzó un nuevo artículo, esta vez explorando la profunda conexión entre sus ancestros y su propio viaje de redescubrimiento, utilizando sus palabras como un arma para romper ciclos de dolor. La voz que había estado silenciada por tanto tiempo empezaba a encontrar su eco. A medida que escribía, se daba cuenta de que su historia no solo era válida, sino que había poder en ella. Pero su lucha no era solo con el mundo exterior, también debía confrontar a su madre y la influencia opresora de su figura materna. En cada conversación estaba esa sombra de decepción y expectativas. ¿Cómo podría sobresalir sin traicionar lo que su madre había querido para ella? Era un dilema perpetuo que socavaba su confianza, una constante batalla entre el deseo de complacer y la necesidad de ser fiel a sí misma. Con la deadline del editor acercándose, la urgencia de sus sentimientos la impulsó. Decidida a no dejarse llevar por la autosabotaje, comenzó a practicar el arte de visualizar su éxito. Se sentaba en el pequeño rincón que había creado en su habitación, rodeada de libros y escritos, y se imaginaba en una firma de libros, con personas acercándose para escuchar su historia y tomar un pedazo de su viaje. Este ejercicio, aunque desafiante, fomentaba un fuego que la empujaba a seguir adelante. La noche anterior a la entrega del manuscrito, un torrente de ideas fluyó a través de ella. Consiguió darle forma a su narrativa, no solo como un relato de superación, sino como un grito de batalla. Cuando finalmente presionó el botón de enviar, una mezcla de miedo y liberación la invadió. Había decidido dar un paso que podría dejarla expuesta, pero necesario. Sin embargo, casi inmediatamente recibió una respuesta del editor. Estamos emocionados con tu historia, y te invitamos a participar en una charla de escritores emergentes. Aquel momento fue un terremoto emocional. La posibilidad de ser vista y al mismo tiempo, enfrentarse a un público por primera vez. De repente, otra presión surgió, no solo la de mostrar su trabajo, sino la de ser una figura de cambio. Estaba realmente lista para dar ese salto y confrontar no solo a su familia, sino también a la percepción de sí misma ante el mundo. Sofía sabía que la próxima semana la llevaría a un nuevo desafío. Estaba decidida a dejar atrás el temor que la había mantenido cautiva, pero una pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría soportar la presión de ser el ejemplo que siempre había deseado y enfrentar a quienes no creían en su camino? La inminente charla era más que una simple presentación. Se convertiría en el campo de batalla de su autoestima. El clímax de su metamorfosis estaba más cerca de lo que esperaba, pero ¿realmente estaba lista para el desafío que eso implicaba? La semana que siguió a la invitación fue un torbellino emocional para Sofía. Cada día se levantaba con el peso de la realidad aterradora, y al mismo tiempo, inspiradora. Estaba a punto de mostrar su verdadero yo al mundo. Comenzó a prepararse para la charla, no solo enfocándose en su contenido,
sino también en cómo transmitir su esencia a la audiencia. En su mente, el escenario se convirtió en una representación simbólica de su vida, un lugar donde debía hacerse valer. Sofía decidió abordar el proceso de una manera diferente. En lugar de dejarse consumir por el miedo, se sumergió en cada detalle, desde el discurso hasta la forma en que se presentaría. Se compró una blusa que se sentía cómoda y poderosa al mismo tiempo. En su mente, cada prenda que vestía la acercaba más a la mujer que quería ser. Esa ropa representaba más que solo un atuendo. Era una armadura contra sus inseguridades. Se sentó en su rincón de escritura cada madrugada, frente a una computadora que se convirtió en su aliada. Cada palabra era un paso más hacia la autoafirmación. Estaba allí, entre las páginas, desnudando sus miedos, expuestos al viento digital de la narrativa. Pasaba horas revisando su presentación, ensayando frente al espejo y ajustando su argumento para empoderar a otros que, como ella, luchaban con el juicio interno y externo. Hablaba no solo para ser escuchada, sino para resonar con aquellos que necesitaban escuchar su historia. La necesidad de reunir valor la llevó a volver a conectarse con sus raíces. Llamó a su madre, no para recibir aprobación, sino para compartir su proceso. La conversación fue tensa. Sus palabras buscaron el apoyo que nunca obtuvo, pero su madre solo expresó preocupación. ¿Por qué no te quedas con lo seguro?, le preguntó, y Sofía sintió cómo un viejo miedo emergía. Recordó las veces en que había tratado de cumplir las expectativas de su madre a expensas de sus propios deseos. Pero esta vez, en lugar de sucumbir, se aferró a su valentía. Porque quiero ser auténtica, fue su respuesta. Con cada día que pasaba, su determinación creció. Pero la elección de ser su propia voz estaba acompañada de una revelación inquietante. Un profundo sentimiento de culpa seguía ahí. Un recordatorio constante de que quizás estaba traicionando a su madre. Sin embargo, cada vez que se sentía decaer, el recuerdo de la charla se aireaba en su mente. Allí había una comunidad de escritores, personas como ella que había luchado para ser escuchadas. No podía fallarles, ni a sí misma. El día de la presentación llegó rápido. Se vistió con su blusa, sintiéndose empoderada, pero el nerviosismo la asaltó a medida que se acercaba al lugar del evento. Las voces de la gente resonaban a su alrededor, estímulos que la hacían cuestionar su lugar. Pero en esos momentos de duda, Sofía se tomó un instante para respirar hondo y recordar. Recordar su historia, sus palabras. Recordar que el verdadero miedo era quizás no ser fiel a sí misma. Al entrar en la sala la energía cambió. Un grupo de personas mirándola, algunas sonriendo, otras atentas. De repente, la voz en su cabeza que la había atormentado por tanto tiempo, comenzó a desvanecerse. En su lugar, nacía una nueva voz, la voz de su propio poder. Se adentró en el espacio y, al acercarse al micrófono, se dio cuenta de que no estaba allí para demostrar nada a nadie. Se encontraba en un viaje de autodescubrimiento que, independientemente del resultado, ya era un triunfo. Pero cuando pronunció sus primeras palabras, un silencio expectante dominó la sala. Lo que debería ser un inicio elocuente, se convirtió en un profundo momento de conexión. Sin embargo, en medio de su discurso, una pregunta aterradora interrumpió su enfoque. ¿Estás lista para aceptar que esto es solo el comienzo de tu camino? Esa incertidumbre la llevó a cuestionar en medio de su exposición, si ese camino podría ser más grande de lo que jamás había imaginado. Ahora la presión no era solo para demostrar su valía, sino para abrazar el nuevo capítulo que se estaba empezando a escribir. ¿Qué le depararía el futuro? El tiempo de la verdad se acercaba de nuevo. Las palabras resonaron en su mente mientras la audiencia la miraba con atención. Sofía continuó su discurso, pero el peso de aquella pregunta seguía ahí, como un eco persistente. ¿Estaba realmente preparada para aceptar lo que venía? Mientras hablaba sobre sus luchas, sus logros y el valor de ser auténtica, una chispa de conciencia se encendía dentro de ella.
La conexión que había buscado siempre, no solo con los demás, sino consigo misma, estaba comenzando a hacerse tangible. Con cada relato compartido, cada risa y cada mirada comprensiva en el público, Sofía comenzó a entender que su jornada no solo se trataba de ella, sino de una transformación que podía inspirar a otros. Empezó a visualizar su papel, no solo como oradora, sino como un faro. Esa idea la impulsó a ser más atrevida en su exposición. En lugar de presentar una historia de superación personal aislada, comenzó a trazar paralelismos entre sus experiencias y los desafíos universales que todos enfrentan: la incertidumbre, el miedo al fracaso y el camino hacia la aceptación personal. Así, la sala se llenó de una energía palpable. Mientras avanzaba por su discurso, la sensación de culpa que sentía por la inacción de su madre comenzó a desvanecerse. Era un recordatorio de que su viaje era único y que no podía permitir que las expectativas ajenas limitaran su crecimiento. Sofía sentía que el micrófono no solo amplificaba su voz, sino que también ampliaba su visión del mundo. Reconoció que su relato podría ser un catalizador para que otros se lanzaran a explorar sus propias inseguridades y luchas. Al concluir su presentación, un aplauso vigoroso estalló en la sala. La sensación de logro la envolvió, pero no era suficiente. Aquel momento era solo el primer peldaño hacia una vida más audaz. Una vida donde ella estaba al mando de su destino. Recordó la pregunta que la había perturbado. Esta vez, en vez de sentirla como un desafío, la consideró una invitación: aceptar que su camino estaba apenas comenzando. Y en la profundidad de su ser, reconoció que había un deseo ardiente de explorar, más allá de lo que había concebido como sus límites. Tras la charla, variadas conversaciones surgieron entre el público. Mensajes de gratitud, preguntas sobre experiencias personales e incluso interacciones que ofrecían nuevas perspectivas. Aquel momento de conexión genuina le abrió la mente a nuevas posibilidades. Sofía comenzó a intuir que podía contribuir de manera más significativa al mundo a través de su voz. Cuantas más personas conocía, más intensamente se sentía obligada a continuar su proceso de transformación. Sin embargo, en medio de esa euforia, algo inquietante empezó a formarse en su mente: la posibilidad de dedicarse plenamente a la oratoria, a la escritura, y a inspirar a otros se tornaba cada vez más palpable. Pero, ¿qué significaría eso realmente para su vida actual? ¿Podría soportar la presión, las expectativas y la posibilidad de fracasar en el proceso de perseguir este nuevo camino? Fue en ese instante, justo cuando se sentía más poderosa, que recibió un mensaje en su teléfono. La notificación no era de alguien conocido, sino de una plataforma a la que se había postulado poco antes de la charla. Su corazón saltó. Era una oferta para dar talleres, una oportunidad que podría significar un cambio radical en su carrera. Pero también traía consigo el peso de nuevas responsabilidades y el temor de decepcionar. Mientras contemplaba el mensaje, Sofía se dio cuenta de que este momento era un nuevo umbral. Sería fácil dar un paso atrás, mantener su status quo, pero tras su experiencia reciente, ya no estaba dispuesta a optar por lo seguro. La decisión que debía tomar no solamente afectaría su carrera profesional, sino también su crecimiento personal. A medida que los ecos de su presentación se disipaban, se percató de que lo que había comenzado como una búsqueda de voz, se estaba convirtiendo en una búsqueda de propósito. Y ahora, más que nunca, se preguntó: ¿está lista para asumir este compromiso con el riesgo y la vulnerabilidad? La respuesta estaba escondida en su corazón, y la urgencia de descubrirla la empujaba hacia adelante en un camino incierto pero lleno de posibilidades. La lluvia caía con fuerza en las calles. El sonido del agua salpicando contra el pavimento se mezclaba con el latido acelerado de su corazón. Sofía miró por la ventana de su departamento. El 23º piso sirviendo como un refugio seguro, pero también como una prisión de dudas. Aquel mensaje había encendido una chispa, pero ahora esa luz la desconcertaba. Tenía la opción de dar talleres,
y su primer pensamiento fue la mezcla de emoción y miedo que siempre había conocido. ¿Estaba realmente lista para enfrentar una audiencia más exigente, un formato más estructurado? La idea de ser un referente en su campo le resultaba tanto inspiradora como abrumadora. Las noches se hacían cada vez más largas, mientras su mente reflexionaba sobre cada detalle. Se preguntaba si, detrás del escenario y las luces, había alguien que realmente podía conectar con la vulnerabilidad que había expuesto. La oratoria la llenaba de energía. Sin embargo, la presión del próximo paso la dejaba paralizada. A medida que pasaban los días, la imagen de sus futuros talleres se mezclaba con la autoexigencia que había llevado consigo durante años. ¿Sería capaz de guiarlos a otros cuando a veces ella misma dudaba de su camino? De repente, la idea de ser un faro se oscurecía. El temor de ser considerada una impostora brotaba con fuerza. Se repitió una y otra vez que había demostrado que podía, que había tenido un impacto positivo en la última charla. Sin embargo, con cada reflexión, se encontraba en un ciclo recurrente de autocrítica. Sus pensamientos eran como un reloj en cuenta regresiva, interrumpiéndola sin piedad. La voz de su conciencia parecía burlarse de su ambición. ¿Y si no eres lo suficientemente buena? ¿Y si no cumples con sus expectativas? Para contrarrestar la presión, Sofía comenzó a anotar en su diario, a vaciar su mente de esas cacofonías internas. Al plasmar sus pensamientos en el papel, descubrió que la esencia de su mensaje no estaba en la perfección, sino en la autenticidad. Cada palabra escrita era un paso hacia la resolución de sus temores. Durante estos momentos de introspección, se encontró con un reflejo de su propia fragilidad que, paradójicamente, le dio fuerza. Comenzó a entender que su propósito no se limitaba a ser una oradora. Sentía un impulso más profundo por cultivar una comunidad de aprendizaje, en un espacio donde todos pudieran compartir sus miedos y triunfos. Finalmente, la noche antes de tener que decidir sobre la oferta, se sentó rodeada de un mar de libros sobre crecimiento personal y oratoria. Buscó inspiración en las historias de otros, personas que habían conquistado sus propios muros internos antes de brindar al mundo sus conocimientos. A través de cada página, se reafirmó en su creencia de que la vulnerabilidad podría ser una herramienta poderosa, un puente que la uniera a quienes buscaban su guía. En ese momento de revelación, su enfoque cambió radicalmente. La búsqueda de su voz y el anhelo de encontrar su lugar en el mundo comenzaron a fusionarse. Sofía tomó una decisión. No dejaría que sus miedos la definieran, sino que se atrevería a usar esa inseguridad para conectar con los demás. Se miró en el espejo y, con un nuevo brillo en sus ojos, susurró: «Voy a hacerlo. Voy a aceptar el reto». Al día siguiente, mientras daba su respuesta a la plataforma, una vibrante mezcla de nervios y emoción le impidió respirar por un instante. Pero como un destello eléctrico, la certeza de que este era su camino comenzó a inundarla. Ahora sabía que su viaje estaba a punto de tomar un giro inesperado. Sin embargo, al pulsar enviar, comprendió que cada paso hacia adelante traería consigo más responsabilidades, más vulnerabilidad y probablemente más luchas internas. Había llegado el momento de enfrentar sus propios fantasmas, pero justo cuando comenzó a sentir que estaba lista, otro mensaje apareció en su teléfono. Esta vez, era de alguien inesperado que podía cambiar el rumbo de su nueva aventura. ¿Estaba dispuesta a arriesgarlo todo de nuevo? Sofía no podía despegar sus ojos de la pantalla. El mensaje la invitaba a hablar con alguien que, según decía, era un coach reconocido en el ámbito del desarrollo personal. El nombre sonaba familiar. Había leído sus libros e incluso había visto algunas de sus charlas en línea. Esa figura era todo lo que ella aspiraba a ser. Alguien que contaba sus verdades y transformaba las vidas de otros. Sin embargo, el simple hecho de pensar en una conversación con él la llenaba de ansiedad. Su reacción inicial fue una mezcla de emoción y duda. ¿Qué podría decirle? ¿Cómo podría exponer sus inseguridades a alguien que parecía tener todas las respuestas?
Decidió que el miedo no la detendría esta vez. Si quería ser un referente en el mundo de la oratoria, debía aprender de aquellos que ya habían recorrido ese camino. Pero eso implicaba abrirse, ser vulnerable ante un desconocido que parecía estar en otra liga. Sofía dedicó la mañana a prepararse mentalmente. Comenzó a anotar preguntas que tenía sobre su propio proceso, experiencias que deseaba compartir, y sobre todo, las inseguridades que la acosaban. La escritura se volvió más que un ejercicio. Se convirtió en una especie de anclaje, un recordatorio de la autenticidad que quería llevar a sus talleres. Cada palabra se convirtió en un ladrillo sobre el cual erigiría su futuro. A medida que el reloj avanzaba, su corazón palpitaba más rápido. Los pensamientos sobre lo que podía ganar al aceptar esta oportunidad chocaban con los temores de que pudiera fracasar en la conversación. Pero entonces, recordó su reciente resolución de abrazar su vulnerabilidad. Se trataba de encontrar el coraje para ser real, no perfecto. Cuando finalmente llegó el momento de la videollamada, Sofía se enfrentó a un espejismo de confianza. La pantalla se iluminó y allí estaba él, sonriendo, con una energía que irradiaba un magnetismo innegable. Por un segundo, sus dudas quisieron tomar el control, pero se aferró a su decisión de ser auténtica. Comenzó a compartir su camino, sus retos y sus expectativas sobre los talleres que estaba por iniciar. La conversación fluyó de manera inesperada. Durante esa hora, Sofía no solo recibió consejos valiosos, sino que también entendió que su experiencia, por dolorosa que a veces fuera, tenía un valor intrínseco. Su historia resonó con su interlocutor, quien le hizo preguntas incisivas que la empujaron a reflexionar más allá de lo evidente, cómo había enfrentado el temor a quedar expuesta, cómo estaba lidiando con su imposter syndrome. Se dio cuenta de que lo que la hacía temerosa también era lo que la hacía humana, y por ende, más relacionada con su audiencia. Cuando la llamada llegó a su fin, Sofía se sintió diferente. Había cultivado una nueva perspectiva sobre su papel como oradora y líder. Sintió una chispa de inspiración que la empujaba hacia adelante, casi como si se hubiera encendido una bombilla dentro de ella. Sin embargo, mientras reflexionaba sobre esa conexión significativa, nuevamente el miedo la asaltó. La experiencia había despertado en ella una ambición aún más grande, pero también la estaba desafiando a confrontar los retos que venían de la mano con el crecimiento. Las dudas comenzaron a susurrarle más fuerte. ¿Y si no eres capaz de mantener ese nivel de autenticidad? ¿Y si te conviertes en lo que temes? Cuando apagó el ordenador, se dio cuenta de que la lucha no había terminado. De hecho, ahora se había intensificado. El verdadero desafío estaba justo al comienzo, y ella debía estar lista para enfrentarlo. En los días siguientes un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada. Se trataba de una invitación para un concurso de oradores emergentes, donde el premio era una mentoría con un empresario de renombre que podría ayudarla a expandir su mensaje. Sin embargo, había un requisito. Debía presentar su tema en un formato de 5 minutos. Mientras leía los detalles, la adrenalina recorría su cuerpo. ¿Sería capaz de condensar su historia en tan poco tiempo y a la vez mantener su autenticidad? Había llegado el momento de poner a prueba lo aprendido, pero eso significaba que debía arriesgar aún más. Pero, ¿realmente estaba lista para enfrentar esa presión? La voz de la duda comenzaba a eclipsar la emoción. Sofía se quedó mirando el mensaje, sintiendo que su decisión la llevaría a un nuevo abismo de autodescubrimiento. Este era un reto que no podía simplemente ignorar. La puerta se había abierto, pero el paso que debía dar la confrontaría con todo lo que había aprendido y aún no había resuelto en su interior. ¿Se atrevería a cruzarla? El día siguiente, Sofía se despertó con una mezcla de nervios y determinación. La invitación al concurso de oradores pesaba en su mente, convirtiéndose en un punto de fuga que exigía su atención. Así que, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, decidió transformar esa ansiedad en acción. A medida que se sentó frente a su escritorio,
Con una hoja en blanco frente a ella, se sintió abrumada por el vasto espacio en el que podía proyectar su historia. Las enseñanzas de su conversación reciente resonaron en su interior. Debía ser auténtica y centrarse en su experiencia. 5 minutos, pensó. 5 minutos para compartir todo lo que soy. Sus manos temblaban ligeramente cuando comenzó a escribir. Lo que Sofía primero consideró una limitación, pronto se transformó en liberación. El ejercicio de condensar su experiencia en 5 minutos estimuló su creatividad. La idea de comunicar un mensaje claro y poderoso la llevó a esclarecer no solo qué quería decir, sino cómo quería decirlo. Recordó los momentos más oscuros y los instantes de triunfo en su vida. Apostar por su autenticidad se volvió un acto de valentía. Era una manera de reclamar su historia. Mientras desarrollaba su presentación, Sofía se encontró atrapada en sus propios recuerdos. Se recordó siendo la niña que se encerraba en su habitación para practicar discursos frente al espejo, y la joven adulta que había evitado el escenario por miedo a ser juzgada. Cada palabra que escribía era una forma de enfrentar esos fantasmas del pasado. Cada párrafo que redactaba la empujaba un paso más hacia aceptar su voz, su narrativa. A medida que ajustaba los detalles de su discurso, se dio cuenta de que necesitaba un enfoque clave, un mensaje central que pudiera resonar no solo con el jurado, sino también con ella misma. Se concentró en la idea de que el crecimiento no es lineal. Había estado en un viaje de altibajos y cada tropiezo la había acercado más a su verdadero yo. Las lecciones aprendidas en cada esquina oscura se convirtieron en la esencia de lo que quería compartir. El proceso se tornó casi terapéutico. Con cada línea su confianza creció. Sin embargo, a medida que se aproximaba el día del concurso, el eco de las dudas comenzó a manifestarse nuevamente. ¿Realmente puedo hacerlo? ¿Las personas se conectarán con mi mensaje? Voces internas de inseguridad reverberaban en su mente. Y aunque había aprendido a no evitar su vulnerabilidad, este reto ponía de manifiesto la necesidad de demostrar que era capaz de ser la oradora que deseaba ser. El momento de la verdad se acercaba, y el peso de sus expectativas comenzó a presionar. Sofía se sentía atrapada entre la autoexigencia y el deseo de ser fiel a sí misma. A medida que se preparaba para ensayar su discurso frente al espejo, una pregunta latente comenzó a surgir. ¿Qué sucederá si fracaso? ¿Cómo enfrentaré la decepción de no alcanzar la imagen que he construido en mi mente? En ese instante, una revelación la asaltó. Comprendió que el verdadero fracaso no radicaba en no ganar el concurso, sino en no intentarlo. Al aceptar ese entendimiento, se sintió liberada. Se trataba de su viaje personal, y independientemente del resultado, lo que realmente importaba era que estaba cumpliendo con su propósito de ser auténtica y abrirse a nuevas experiencias. Cuando el día del concurso finalmente llegó, el escenario iluminado la esperaba. Entre la multitud, Sofía se sintió viva y, aunque el nerviosismo persistía, comprendió que esta era una oportunidad inigualable para explorar la versión más honesta de sí misma. Al tomar un profundo respiro y acercarse al micrófono, supo que lo que estaba a punto de compartir era más que una simple presentación. Era el testimonio de su transformación. Sin embargo, en la esquina de su mente, la pregunta persistía. ¿Podrá este momento realmente definir quién soy como oradora? En ese momento, entendió que la respuesta comenzaba en el primer paso de su discurso. ¿Con qué historia comenzaría su viaje en el escenario? ¿Y cómo cambiaría esa decisión el curso de su desarrollo personal? Su corazón latía intensamente, atrapada entre el inicio y el desenlace. Las luces del auditorio la cegaron momentáneamente, cuando dio el primer paso hacia el micrófono. Al estar frente a la multitud, el silencio se tornó un peso palpable, una banda de tensión que envolvía su pecho. Sofía sintió cómo la ansiedad se convertía en un resorte. Pensó en todo lo que había atravesado. Su voz tembló al inicio, pero debía recordar su promesa de ser auténtica.
Comenzó a hablar. Cada palabra se sentía como un fragmento genuino de su esencia. Relató la historia de sus fracasos y lecciones aprendidas, de cómo transformó cada tropiezo en un escalón hacia su fortaleza personal. Mientras hablaba, notó que sus manos ya no temblaban. Las risas, los murmullos de comprensión y las miradas concentradas de la audiencia la impulsaban a seguir. Esa conexión era el rincón al que deseaba llegar, el lugar donde ella misma se reconcilió con toda la complejidad de su ser. Sin embargo, a medida que avanzaba, una sombra oscura se cernía sobre sus pensamientos. La idea de que este momento podría ser un punto decisivo en su trayectoria como oradora comenzó a inquietarla. ¿Qué pasará si no impacto lo suficiente?, se repetía en su mente, como un eco persistente. Pero entonces, recordó lo que había aprendido. Esta no era solo una prueba de habilidad, sino una expresión de su crecimiento personal. A medida que el discurso fluía, Sofía exploraba su voz con audacia. Descubrió que incluso en los momentos de vulnerabilidad, su mensaje resonaba, no solo en ella, sino en los rostros de quienes la escuchaban. Cada anécdota que compartía despierta una chispa que su espíritu había anhelado. Allí, en el escenario, encontró una liberación que jamás había imaginado. Al finalizar, sobran esos interminables segundos antes de la reacción. Las palmas empezaron a resonar, los aplausos crecieron, y se sintió arropada en un mar de apoyo. Pero a la vez, un nuevo dilema se instaló en su conciencia. ¿Qué vendrá después de esto? Esa conexión genuina que había sentido en el escenario también alimentaba su miedo al retorno a la normalidad, al mundo cotidiano de las dudas y la inseguridad que había sabido tan bien. Mientras abandonaba el escenario, la energía del triunfo se desvaneció lentamente, dejando lugar a otra inquietud. La competencia había sido solo un capítulo en su vida. Había probado su valía, sí, pero la incertidumbre sobre su futuro como oradora permanecía. ¿Cómo aprovechar este impulso y qué dirección tomará realmente mi carrera? Al salir del auditorio, hizo una pausa. A su alrededor corrían las conversaciones efervescentes y la euforia. Un relámpago de claridad le iluminó la mente. No necesitaba esperar a que alguien más le dijera si había sido exitosa. Su transformación no dependía de un concurso o la validación externa. Dependía de cómo eligiera crecer a partir de esta experiencia. Las puertas de un nuevo camino se vislumbraban ante ella. Sofía entendió que debía seguir cultivando su voz, dedicarse a hablar y a formar conexiones sinceras con otros, a pesar de los temores que el futuro podría guardar. Así se había forjado su auténtico propósito. Y en medio de ese torrente de emoción, un pensamiento surgió. ¿Cómo puedo aplicar todo lo que he aprendido? ¿Qué si puedo convertir esos momentos de incertidumbre en una plataforma para otros? La idea de construir un espacio para compartir su historia y la de otros la invadió. Era un momento de decisión. Con determinación, Sofía decidió que comenzaría a organizar encuentros de oratoria, donde cada persona pudiera compartir su verdad. Pero al mismo tiempo, sabía que esto la llevaría a un nuevo desafío. Cuando llegó a casa, una incertidumbre emergió. ¿Realmente tiene lo que se necesita para liderar y guiar a otros en su travesía? Tocando la notoria fibra de su pasado y presente, supo que esta era solo la primera de muchas elecciones y que su vida continuaría en un camino lleno de descubrimientos y aprendizajes implacables. Allí, ante la hoja en blanco que en algún momento había reflejado su miedo, ahora encontró un espacio para escribir cada paso de su renovación. El viaje apenas comenzaba. Sofía se sentó en su escritorio, frente a la hoja en blanco que se había convertido en un símbolo de posibilidades. El silencio en su habitación era ensordecedor, pero en su mente, el eco de palabras aún resonaba. La emoción del escenario aún vibraba en su interior, aunque las sombras de la inseguridad comenzaban a expandirse. Necesitaba un plan, una estrategia clara que la dirigiera en este nuevo camino. Comenzó a hacer una lista de ideas, de temas que le apasionaban y que creía que podían resonar con otros.
motivación personal, resiliencia ante el fracaso, el poder de contar tu historia. Mientras escribía, su mente fluía, añadiendo conceptos. Pero pronto, las dudas comenzaron a infiltrarse en su proceso creativo. ¿Realmente son temas interesantes? ¿A quién le importará lo que tenga que decir?, se cuestionó. Entonces, recordó algo que había aprendido en el concurso. Las emociones eran el núcleo de su conexión con la audiencia. Se trataba de ser auténtica y de compartir no solo las victorias, sino también las batallas. Decidir qué contar era más un acto de valentía que de estrategia. Y en ese instante, se dio cuenta de que sus miedos podrían convertirse en otra herramienta, un puente hacia las personas que la escucharían. Esa noche, Sofía se sumergió en la creación de un formato para sus encuentros. Acto a acto, delineó una estructura que permitiría que cada participante tuviera la libertad de expresarse en un espacio seguro. Sin embargo, más allá de lo estructural, ella sabía que necesitaba algo más profundo. La capacidad de guiar no solo hablando, sino escuchando. ¿Cómo puedo ayudar a otros a formar su voz si no estoy dispuesta a escuchar la suya?, se cuestionó. Era un dilema que la empujaba a confrontar sus propias inseguridades. Debía prepararse para la responsabilidad que implicaría ser mentora y guía. Eso significaba abrirse a los relatos de los demás, de dar un paso hacia sus vulnerabilidades. ¿Estoy lista para eso?, pensó. Se propuso llevar un diario, un espacio para registrar no solo sus experiencias y reflexiones, sino también para documentar las historias y aprendizajes que surgirían de los encuentros. Esa bitácora se convertiría en su mapa de ruta en este viaje de oratoria. Comenzó a escribir cada día, capturando no solo lo que sucedía a su alrededor, sino también sus sentimientos sobre el proceso y los relatos de sus propios fracasos. Como parte de su preparación, decidió asistir a más talleres de oratoria y comunicación, cada uno diseñado para afinar sus habilidades, pero también su autoconocimiento. Aprender a recibir respuestas, leer la energía de un grupo, y navegar entre los altibajos emocionales de cada discurso. Todo comenzó a entrelazarse con su objetivo de empoderar a otros. Pero tras semanas de trabajo arduo, el momento llegó. Había planificado su primer encuentro de oratoria. La inseguridad creció en sus entrañas. La noche anterior estaba plagada de insomnio y pensamientos que se debatían entre el rechazo y la aceptación. ¿Qué pasaría si nadie aparecía? ¿Y si al final su aproximación no resonaba y la gente se desanimaba? Con cada pregunta angustiante, también aumentaba su determinación. Comprendió que eso era parte del proceso. El miedo siempre sería un compañero, pero no uno que debería dictar su camino. A la mañana siguiente, mientras recogía todo lo necesario para el encuentro, una revelación se apoderó de ella. No se trata de mí, se trata de todos nosotros. Este pensamiento transformó su ansiedad en propósito. Mientras se dirigía al lugar del encuentro, un torbellino de emociones la envolvía. Nunca había sentido tal mezcla de nervios y entusiasmo. Todo lo aprendido y experimentado la había preparado para este momento. Y entonces, al abrir la puerta, se dio cuenta de que estaba lista para enfrentar no solo a los demás, sino también a sí misma. Sin embargo, cuando miró a su alrededor y vio a los 5 asistentes expectantes, una inquietante reflexión la golpeó. ¿Acaso estaba preparada para lo que significaba realmente ejercer liderazgo en la vulnerabilidad de otros? Esa pregunta se instaló, pesada y desafiante, mientras comenzaba la sesión. El momento de la verdad había llegado. Sofía se tomó un instante antes de comenzar. Observó a los 5 rostros que la miraban con expectativa. En ellos vio la mezcla de nervios y esperanza que ella misma había sentido tantas veces. Sin embargo, esta vez había algo diferente. En vez de ceder al miedo que solía anidarse en su interior, se sintió impulsada por una nueva determinación. Había sido una travesía larga y a menudo complicada, pero, al fin, estaba dispuesta a transformar su pasión por la oratoria
en un espacio seguro para ella y para los demás. Comenzó a hablar con una voz clara y profunda. Su nerviosismo se disipaba gradualmente. Compartió fragmentos de su viaje, su insatisfacción inicial, las críticas que la habían hecho dudar de su voz. Y finalmente, su decisión de ser auténtica. Era evidente que cada palabra resonaba en el alma de sus oyentes. Mientras hablaba, notó cómo algunos de ellos asentían, y otros esbozaban sonrisas de complicidad. Se sentía viva, conectada. A medida que el diálogo avanzaba, Sofía invitó a los asistentes a compartir sus propias historias. Fue un momento de gran tensión para ella, pero también de liberación. Escuchar a otros abrirse sobre sus desafíos y luchas no solo fortaleció el vínculo en esa sala, sino que también les ofreció un sentido de pertenencia. La vulnerabilidad siempre había sido su mayor miedo, y ahora comprendía que esa vulnerabilidad, que tanto había intentado evitar, era la base sobre la que se construyeron los lazos más fuertes. Con cada relato, se sentía más inspirada. Al finalizar el encuentro, la sensación de satisfacción la envolvió. No había sido solo un evento, había sido el nacimiento de una comunidad. Cada asistente se había marchado con la promesa de regresar, con la esperanza de seguir explorando, compartiendo y creciendo juntos. Sofía se dio cuenta de que no solo había guiado a otros, sino que también había expuesto su propio crecimiento y transformación. En las semanas siguientes, los encuentros crecieron. Más personas comenzaron a asistir, y diversos relatos tomaron forma. Con cada sesión, Sofía se sentía más segura, más competente y profundamente conectada con su propósito. Había dejado atrás la inseguridad y en su lugar había forjado una confianza que la hacía brillar. Los mensajes de agradecimiento, las historias de superación compartidas por los asistentes, se convirtieron en el combustible que alimentaba su pasión. Finalmente, un día mientras miraba sus notas y reflexionaba sobre su viaje, un pensamiento la llenó de alegría. Su vida había cambiado radicalmente. Había dejado de ser Sofía, la recién llegada, para convertirse en una voz respetada en su comunidad. Alguien que inspiraba a otros a compartir sus historias. No solo había logrado avanzar en su carrera, sino que había encontrado su verdadera vocación. En ese momento de epifanía, Sofía supo que había conquistado su mayor temor. El miedo a ser vista, a ser escuchada y a ser auténtica. Nunca más permitiría que el silencio dominara su vida. Con la mirada firme y el corazón lleno de gratitud, se comprometió a seguir compartiendo, no solo como oradora, sino como criatura de conexión y amor. Mientras cerraba su diario, escribió una última frase. Este es solo el comienzo. El futuro está lleno de posibilidades infinitas. Con una sonrisa, se despidió de una etapa, pero con la firme certeza de que su viaje apenas comenzaba. Y ya que han sido testigos de esta transformación, ¿por qué no acompañan a Sofía y al canal en esta travesía? Necesitan suscribirse ahora, para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejar un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comentar sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y no esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fanáticos de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de sus acciones. Hagámoslo juntos.